Ok, esta noche vamos a comenzar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. Ahora, el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y no solamente escribió este libro que se llama el Evangelio de Juan, también escribió 3 cartas designadas como 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Y también escribió otro libro que se llama La Revelación o Apocalipsis. Entonces Juan escribió 5 libros de todos los libros que se compone el Nuevo Testamento. Juan escribió 5 libros. Este libro que vamos a estudiar aquí esta noche, comenzando esta noche, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos. 21 capítulos. Tiene 879 versículos. 879 versículos. Y tiene 17.596 palabras en la versión antigua. 17.596 palabras. Ok. Y no hay controversia sobre la paternidad de este libro. Todo el mundo lo tiene a Juan como el autor. En la clase siguiente esta noche vamos a estudiar el libro de Hebreos. Y hay sí dudas en cuanto a la paternidad de Hebreos. Pero en cuanto al libro de Juan y el Evangelio de Juan no hay duda ninguna. Todos los comentaristas, teólogos eruditos están de acuerdo que sí, esto fue escrito por Juan. Este libro se llama, lo ponen aparte de los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lo ponen aparte porque dicen que los otros 3 son evangelios sinópticos. Palabra que quiere decir una sola vista. Sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es aparte. Y por supuesto, porque Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, Marcos presenta a Jesucristo como el siervo, Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre o su humanidad, y Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces el Evangelio de Juan presenta a la divinidad de Jesucristo y es aparte de los otros 3. También hay otra razón por la que Juan es diferente y aparte de los otros evangelios. Es porque Juan, cuando escribió su evangelio, tenía conocimiento. Juan tenía conocimiento de las epístolas, las doctrinas paulinas de Pablo. Y por eso Juan fue escrito con un propósito. El propósito se encuentra en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Mira por favor Juan capítulo 20. Versículo 31. 30. Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, las cosas escritas en este libro, estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del libro del Evangelio de Juan es muy específico y es que nosotros tengamos vida eterna por creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios
enviado por Dios al mundo para salvar al mundo. Ese es el propósito específico. Entonces Juan lleva a la persona a creer el evangelio. Yo no estoy diciendo que no puede creer por otras escrituras o otros versículos en la Biblia o otros libros como Mateo o otro. Sí, por supuesto, cualquier persona puede recibir luz de cualquier porción de la Biblia. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Juan tenía un propósito específico cuando escribió su evangelio, y ese propósito fue que nosotros creyésemos en su nombre. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Ahora Juan comienza su evangelio así como la Biblia comienza en Génesis 1:1, en el principio. Ya desde la primera palabra, Juan está estableciendo la divinidad de Jesucristo. Porque Génesis 1:1 dice en el principio Dios. ¿Ok? Y Juan dice en el principio el verbo. ¿Ok? Es decir, que el verbo es Dios. Y la conexión está fuerte, está clara, no es nebulosa, no es borrosa. La conexión entre el verbo y Dios de Génesis 1:1 es bien establecida aquí. ¿Okay? En el principio, Génesis 1:1 en el principio, Juan 1:1 en el principio. Este también parece el libro de Primera Juan, la carta que Juan envió, donde dice, no tienen que mirar ahí, pero yo cito el versículo, Primera Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado del verbo de vida. Entonces, desde el principio, hablando del principio de Jesucristo cuando nació aquí en la tierra. Pero Juan 1:1 no dice eso. Juan 1:1 está hablando de lo que sucedía antes del principio del mundo, como Génesis 1. Como dice aquí, en el principio ya era el verbo existiéndose en la eternidad antes de la creación del mundo. Por supuesto, porque Cristo es Dios, el verbo es Dios. El verbo inició la creación. Dios habló y Cristo es lo que habló Dios. Cristo es el habla de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. ¿Ok? Nota aquí que dice en el principio ya era el verbo y no dice en el principio ya era María. ¿Ok? Definitivamente que no. María no estaba presente, no se involucraba en esto, no, ni posiblemente no se había pensado Dios de ella. ¿Ok? Es decir, que la reina del cielo, como dicen los católicos, la reina del cielo no está aquí presente. ¿Ok? Mira Jeremías 44. Jeremías 44. Jeremías 44. Versículo 15. Vamos a ver lo que dice Dios sobre la reina del cielo. 44:15 de Jeremías. 44:15 de Jeremías. Y respondieron al mismo Jeremías todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una grande compañía, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en pastures. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no huimos de ti. Antes haremos de hecho toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo. Que el versículo 15 dice que es un dios, una diosa ajena. ¿Ok?
a la reina del cielo y derramándole derramaduras como habemos hecho nosotros, nuestro Padre y nuestro Rey y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en la plaza de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y fuimos alegres, y nunca vimos mal, mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle derramaduras, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. ¿Ok? Mira, versículo 19. Y cuando nosotros ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y le derramamos derramaduras, hicimosle sin nuestros maridos tortas, la misa, hicimosle sin nuestros maridos tortas para alegrarla, y derramámosle derramaduras. Eso es la misa, con tortas. ¿Y qué es derramaduras? Eso tiene que ver con sangre, derramar sangre de un holocausto. Entonces en la misa tenemos tortas y sangre. ¿Ok? Y es que una blasfemia y una abominación ofrecida a quien la reina del cielo, que dice Dios es una diosa ajena. ¿Ok? No estaba presente María en la creación del mundo. ¿Ok? No menciona ni una palabra sobre ella. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Ahora nota Juan 1:1 que Cristo es el Verbo, que Cristo es Dios. Ahora esta palabra en griego es la palabra logos. Lambda, omicron, gamma, omicron, sigma. Logos. ¿Ok? Logos. ¿Qué quiere decir logos? Es una palabra. Pero en griego hay dos palabras que quieren decir palabra. Logos y otra palabra que es ro, con la aspiración ruda, eta, mu, alfa, rema, que en español se escribe así como R-H-E-I-M-A, así, rema. ¿Ok? Dos palabras distintas. Pero esta palabra aquí, rema, quiere decir palabra normalmente escrita. Y esta palabra logos normalmente quiere decir palabra hablada. Sí, es verdad que estas dos palabras en griego son intercambiables. Eso sí es verdad. Pero estamos hablando de su sentido o significado general. El significado general de estas dos palabras son distintas. ¿Ok? Entonces, en griego tenemos dos palabras distintas. ¿Por qué no podemos tener dos palabras distintas en español? Pero todo el mundo se queja por la palabra verbo. En este momento hay personas que están diciendo que la palabra verbo no debe estar aquí, sino que debe ser en Juan 1:1 la palabra 1:1 debe ser palabra. Dicen los que critican a nuestra versión antigua de Valera 1865. ¿Ok? Pastor, Dígame. pero el verbo es la raíz de la palabra. ¿Sí? Y por eso está bien puesto verbo, porque Está bien puesto por esa razón y muchas otras. también porque Juan se refiere a la raíz de Cristo, que es Dios.
y de Dios mismo, entonces yo no sé qué le cantando. Amén. Entonces tenemos logos, que es en español debe ser verbo. Y una palabra escrita que es en español es palabra. Ahora, ¿de dónde sacamos esta palabra verbo? ¿Por qué está la palabra verbo en la Biblia? Déjeme decir definitivamente que esta palabra aparece por casualidad 7 veces en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Aparece Juan 1:1, nota ahí. Juan 1:1, 3 veces. Juan 1:14, la 4ª vez. ¿Ok? Primera Juan, la carta, 5ª vez. Primera Juan 1:1. ¿Ok? Primera Juan 4. No, disculpa. Primero Juan 5, versículo 7. Y la última aparición de esta palabra verbo, Revelación 19, verso 13. 7 veces aparece la palabra verbo en la Biblia, por casualidad. ¿Ok? 7 veces. Ok. No solamente eso, pero la palabra verbo proviene originalmente del latín y no del latín Vulgata, la versión de los católicos que se llama Vulgata. No, para nada. La realidad es que todos los manuscritos latinos que existen en el mundo hoy por hoy, todos, sin excepción, no hay un solo manuscrito que no tenga la palabra verbum. ¿De dónde sacamos la palabra verbo? Verbum. ¿Ok? Entonces, toda la evidencia de los manuscritos latinos, toda la evidencia apoya la palabra verbo en Juan 1:1. ¿Ok? No solamente eso, pero el texto de Erasmo, ¿ok? El texto griego de Erasmo, de donde proviene la Biblia Valera, el Nuevo Testamento, el texto recibido, en Juan 1:1, su texto latín tiene la palabra verbo. Esto es el texto de Erasmo y tiene ahí: en principio erat verbum. ¿Ok? En principio erat verbum. Está ahí para todo el mundo ver. ¿Ok? Entonces, el texto recibido de donde sacamos nuestra Biblia Valera tiene la palabra verbum en latín. Erasmo, 1516. Pero no solamente eso. El Antiguo Testamento latín, donde citamos Isaías
la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, verbum Dei manet eternum. Verbum eternum. La palabra verbo. ¿Ok? La palabra verbo. Y no solamente eso. El diccionario de la lengua española, Real Academia Española, también nos indica la verdadera significación de estas palabras. Ok. Voy a leer la palabra palabra. El significado de la palabra palabra del diccionario Real Academia Española. Palabra. Primera definición. Primera entrada. Segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final. Es una palabra escrita, porque dice aquí, segmento del discurso unificado habitualmente por acento. Bueno, uno escribe un acento. El significado, ¿ok? 2, segunda entrada, representación gráfica de la palabra hablada. Entonces, las primeras dos definiciones de la palabra palabra indica que la palabra palabra tiene que ver con escribir una porción de la oración. Eso es la palabra palabra, escrita. ¿Ok? Ahora, la palabra verbo. Entonces, en griego tenemos dos palabras distintas. ¿Por qué no podemos tener dos palabras distintas en español? Pero todo el mundo se queja por la palabra verbo. En este momento hay personas que están diciendo que la palabra verbo no debe estar aquí, sino que debe ser en Juan 1:1 la palabra palabra. 1:1 debe ser palabra. Dicen los que critican a nuestra versión antigua de Valera 1865. ¿Ok? Pastor, Dígame. pero el verbo es la raíz de la palabra, ¿o no? ¿Sí? Y por eso está bien puesto verbo, porque Está bien puesto por esa razón y muchas otras. también porque Juan se refiere a la raíz de Cristo, que es Dios y de Dios mismo. Entonces, yo no sé qué le cantando. Amén. Entonces tenemos logos, que es en español debe ser verbo. Y una palabra escrita que es en español es palabra. Ahora, ¿de dónde sacamos esta palabra verbo? ¿Por qué está la palabra verbo en la Biblia? Déjame decir definitivamente que esta palabra aparece por casualidad 7 veces en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Aparece Juan 1:1, nota ahí. Juan 1:1, 3 veces. Juan 1:14, la 4ª vez. ¿Ok? Primera Juan, la carta, 5ª vez. Primera Juan 1:1. ¿Ok? Primera Juan 4. No, disculpa. Primero Juan 5, versículo 7. Y la última aparición de esta palabra verbo, Revelación 19, verso 13.
7 veces aparece la palabra verbo en la Biblia, por casualidad. ¿Ok? 7 veces. Ok. No solamente eso, pero la palabra verbo proviene originalmente del latín y no del latín Vulgata, la versión de los católicos que se llama Vulgata. No, para nada. La realidad es que todos los manuscritos latinos que existen en el mundo hoy por hoy, todos, sin excepción, no hay un solo manuscrito que no tenga la palabra verbum. ¿De dónde sacamos la palabra verbo? Verbum. ¿Ok? Entonces, toda la evidencia de los manuscritos latinos, toda la evidencia apoya la palabra verbo en Juan 1:1. ¿Ok? No solamente eso, pero el texto de Erasmo, ¿ok? El texto griego de Erasmo, de donde proviene la Biblia Valera, el Nuevo Testamento, el texto recibido, en Juan 1:1, su texto latín tiene la palabra verbo. Esto es el texto de Erasmo y tiene ahí: en principio erat verbum. ¿Ok? En principio erat verbum. Está ahí para todo el mundo ver. ¿Ok? Entonces, el texto recibido de donde sacamos nuestra Biblia Valera tiene la palabra verbum en latín. Erasmo, 1516. Pero no solamente eso. El Antiguo Testamento latín, donde citamos Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre, dice verbum Dei manet eternum. Verbum eternum. La palabra verbo. ¿Ok? La palabra verbo. Y no solamente eso. El diccionario de la lengua española, Real Academia Española, también nos indica la verdadera significación de estas palabras. Ok. Voy a leer la palabra palabra, el significado de la palabra palabra del diccionario Real Academia Española. Palabra, primera definición, primera entrada: segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final. Es una palabra escrita, porque dice aquí segmento del discurso unificado habitualmente por acento. Bueno, uno escribe un acento. El significado, ¿ok? 2, segunda entrada, representación gráfica de la palabra hablada. Entonces, las primeras 2 definiciones de la palabra palabra indica que la palabra palabra tiene que ver con escribir una porción de la oración. Eso es la palabra palabra, escrita.
¿Ok? Ahora, la palabra verbo. Verbo. Primera entrada. Sonido o sonidos que expresan una idea. Esa es la primera entrada. Entonces, mira cómo el lenguaje español encaja perfectamente con el lenguaje griego. En griego tenemos dos palabras, logos y rema. Rema es normalmente la palabra escrita. Y logos es normalmente la palabra hablada. Y en español, según el diccionario, los eruditos que limpian y definen el lenguaje para nosotros, dicen que la palabra es normalmente escrita, gráfica, y que la palabra verbo es un son que sale de la boca expresando una idea. Qué casualidad que el español perfectamente encaja con el griego, aunque para mí no importa nada de griego porque yo hablo español, yo no hablo griego. ¿Ok? Como está escrito Juan 1:1 es perfecto. En el principio ya era el verbo. Y hay revelación avanzada en este verso que no se puede explicar ni en ningún otro lenguaje, ni en griego, ni en inglés, ni otro lenguaje, porque dice ya, es decir, que estaba ya existiendo, ¿ok? Y dice era, que es el verbo, el tiempo imperfecto, que indica que estaba existiendo. No que fue el verbo, sino era el verbo. Eso indica un tiempo eterno. Ya era el verbo. Y eso acaba con los testigos de Jehová definitivamente, terminantemente. ¿Ok? Acabo con ellos porque dicen en el principio fue el verbo. Quitan la palabra ya y cambian la palabra era. ¿Ok? Mira cómo la palabra de Dios define la doctrina sana de una manera clara y potente. ¿Ok? Juan 1:1 define para todo el mundo quién es Dios y cómo ejecuta y actúa Dios. ¿Ok? Él es el verbo. Y no solamente eso, para los que quieren quejarse por la palabra verbo, diciendo que debemos mantener la palabra en vez de verbo, esta Biblia, la 1865, es una maravilla, es un milagro, porque hace la conexión entre el verbo y la palabra en versículo Juan 1:9. Mira que dice Juan 1:9. Otra revelación avanzada. Aquella palabra con P mayúscula. ¿De quién se refiere eso? Se refiere al verbo. El verbo es la palabra con P mayúscula. Entonces Cristo es el verbo hablado y Él es la palabra escrita. Las dos cosas a la misma vez. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, está tan relacionado, tan conectada. Esta Biblia es tan pegada a Cristo, es como si fueran una misma entidad. ¿Ok? Una misma cosa. El verbo es la palabra, son el mismo. Es lo mismo cuando hablamos, necesitamos el verbo. Pero lo que no tienen el verbo... No usan el verbo. Una oración sin verbo no vale para nada. No se entiende. Amén. No puedes poner una oración sin verbo. Es imposible. Ni escribirla. Ni escribir ni hablar. ¿Ok? Hay que, si no existe el verbo escrito, es porque es entendido. ¿Ok? Es entendido el verbo. Ok, volviendo a Juan 1:1, en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Mira por favor, manteniendo tu lugar ahí en Deuteronomio
en Juan, mantén tu dedo ahí en Juan, mira Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Nota que Juan dice que en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios. Con Dios. Cristo es Dios, vamos a ver. 32. Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Quién habla aquí? Jehová. No hay dioses conmigo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que el verbo era con Dios, es decir que el verbo era Dios. Porque no hay otro Dios con Dios. Él es el único. Él es uno. Aunque se manifiesta de tres formas, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la realidad es que Dios es uno. Es único y no hay otro Dios con Él. Entonces, los testigos de Jehová quieren decir que cuando dice que el verbo era con Dios, está diciendo que es un Dios menor que está con un Dios mayor, pero Jehová ya había dicho que eso no es posible. Es imposible. Porque con Él no hay otros dioses. Y por eso los testigos de Jehová y las nuevas versiones de la Biblia cambiaron Juan 1, 18. Mira que dice Juan 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Ahora, todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra unigénito Hijo y ponen otra cosa. Voy a leer la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Mira cómo ataques en contra de la divinidad de Jesucristo comienzan con este libro de Juan. Y el libro de Juan, como dije, el propósito del libro de Juan es para que nosotros creyésemos que Él es el Hijo de Dios. Pero atacan su divinidad desde el principio. Juan 1:1, Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es el Dios que vive. Por casualidad, la NIV la tiene correcta. Vamos a ver los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sí lo cambiaron. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Aquí tienen la palabra Dios con D mayúscula. El Dios unigénito. Quitaron la palabra hijo y pusieron la palabra Dios con D minúscula. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Todos los payasos no están en el circo para que sepan. El Dios con D minúscula. Con D minúscula. Entonces hay un Dios con D mayúscula y otro Dios con D minúscula. Según los testigos de Jehová, quitaron la palabra hijo con H mayúscula y pusieron la palabra Dios con D minúscula, quitando de Jesucristo su divinidad. Ahí está. Perdón. Ok. Entonces, en Juan 1:18, los testigos de Jehová derriban y tumban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era
el verbo. Este era en el principio con Dios. Entonces, decir que el verbo está con Dios es decir que el verbo es Dios, o Dios es el verbo. Versículo 3. Todas las cosas por el verbo, por fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, Cristo creó todo lo que fue hecho. Todas las cosas creadas fueron creadas por Jesucristo y por medio de Jesucristo. Es decir, que Cristo no es una cosa creada, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo fue creado por Jehová. Y eso es una mentira. Cristo no es una criatura creada por Jehová. Cristo es Jehová creando todas las cosas. Mira Efesios, por favor, 3:9. Efesios 3:9. No hay nada en el mundo como la Biblia para aclarar las cosas. Amén. 3:9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó, Dios ha creado, que creó todas las cosas por Jesucristo. Mira Colosenses 1. Colosenses 1:16. Porque en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Ok? Mira el versículo 15. El cual es imagen, hablando de Cristo, imagen del Dios invisible. ¿Ok? El primogénito de toda la creación. Porque en él, en Cristo, creadas todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, todo fue creado por él y para él. ¿Ok? Cristo no es una cosa creada, Cristo es el creador. ¿Ok? Él creó todo y sostiene a todas las cosas. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Juan 1:3. ¿Puedes repetir Colosenses cuánto era, pastor? 1:16. Pastor, una pregunta ahí. Sí. Porque aquí la Biblia dice, y el primogénito de toda la creación. Sí, primogénito. Sí, pero quiere decir... Eso habla de su resurrección. Porque dice primogénito de toda la creación. Sí, como eso... si hubiese sido creado. No, porque eso habla de su resurrección. Entonces, cuando Colosenses 1:15 dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, mira el contexto. Dice, el cual es imagen del Dios invisible. Tiene que ver con su resurrección y con su nacimiento humano. No tiene que ver nada con su eternidad. ¿Ok? Mira Revelación 1:5. Revelación 1:5, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. No tiene que ver con su eternidad, tiene que ver con, número 1, su resurrección, primogénito de entre los muertos, y también tiene que ver con su nacimiento virginal. Mira Salmo 2:7. Salmo 2:7. Esto no habla nada de la existencia eterna de Jesucristo, sino su primero que nada, su nacimiento virginal, Su condición de hombre. su condición de hombre y su resurrección. Mira Salmo 2:7. Salmo 2:7. Yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora mira Hebreos. Toma este versículo, Salmo 2:7. Te engendré hoy. Ok.
que dice Calvino que tiene que ver con la eternidad, pero es una mentira. Mira Hebreos 1. Hebreos 1. Versículo 4. Hablando otra vez más de su imagen. Mira el versículo 3. El cual Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia. Colosenses 1. Que vimos ahí. Colosenses 1:15. ¿Ok? La imagen de Dios. Versículo 4. Siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Ok. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Salmo 2:7. Yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce el primogénito en la redondez de la tierra, tiene que ver con su nacimiento. Tiene que ver con Jesucristo entrando al mundo por el vientre, por la barriga de María. Y no tiene nada que ver con la existencia eterna de Jesucristo. Esto es nacimiento de Jesucristo y su resurrección. Cuando Cristo se refiere como el primogénito, no es el primogénito de la creación en sí, sino el primogénito de la creación en cuanto a la resurrección. Él es el primero que subió al cielo. ¿Ok? Su resurrección. El primogénito. Y es el primero que fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. Nosotros también somos hijos de Dios, pero no somos los primogénitos, somos los segundogénitos. Esa tipología y los tercerogénitos y los cuartogénitos. Esa tipología de nuestra salvación, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros estamos muertos en ese momento. Sí, Señor. Y para poder ver a Dios tenemos que resucitar. Amén. Y es cuando lo aceptamos. Entonces, por el Espíritu Santo fue nacido y por el Espíritu Santo fue resucitado. ¿Ok? Entonces, yo no sé si eso responde a tu pregunta, pero así es. Ok, Juan 1:1. Juan 1:1. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora Cristo es la vida. Dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Y esta vida está conectada con la luz. En Génesis 1, el sol es creado, ¿cuándo? En el cuarto día. Y Cristo nació, ¿cuándo? En el cuarto milenio después de la creación del mundo. Cristo es la luz del mundo. En el libro de Malaquías, Cristo se llama el sol de justicia. El sol de justicia. Entonces Cristo es la luz del mundo. Versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Ok? Entonces Cristo es tipología del sol. O el sol es tipología, prototipo de lo que se llama Jesucristo. En Génesis 1:3 dice la palabra de Dios: sea la luz. ¿Ok? Cristo es la luz del mundo. También mira Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, versículo 4. Vamos a comenzar desde el principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. El un día pronuncia palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. El contexto aquí es la palabra, ¿no? La creación. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su línea, y al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos. Y él, ¿qué? El sol, mire cómo personifica. El sol se personifica el sol en este pasaje, en este salmo. Y él, el sol,
como un novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo es el esposo, ¿no? Y nosotros, la iglesia, somos su novia. ¿Ok? Él como un novio que sale de su tálamo. ¿Ok? ¿Qué es eso? Matrimonio. ¿Ok? Un novio que sale de su tálamo, alégrase como un gigante, ¿ok? Para correr el camino. ¿Ok? Cristo es como el sol, levantando en el oriente y poniéndose en el occidente, así como el sol rodea la tierra o circunvala la tierra. Volviendo a nuestro texto, Juan. Tú sabes que la iglesia es como la luna, el sol y la luna. Dice Cantares 5:1 y 6:10 que la iglesia o la esposa, la novia, es como la luna. ¿Y la luna qué hace? Resplandece la luz del sol. ¿Ok? Refleja. La luna no tiene su propia luz. Nada más refleja. Nosotros, la novia, en esta edad de la iglesia, reflejamos la luz de Jesucristo. Amén. Ok, versículo 6. Y fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ok, vamos a parar ahí. ¿Hay preguntas? Pastor, la palabra verso viene de verbo también. ¿O no? ¿Verso? Sí. Posiblemente son relacionados en el latín original, ¿no? Porque español es hija del latín, ¿no? Entonces, verso. De versar. O sea, pero verso es una cosa y verbo es otra, según el diccionario. Verso. Verso es como un verso de la Biblia y un verbo. Verso. Del latín, versus. No debe ser dos palabras distintas. Versus y verbo es de verbum. Versus y verbum, dos palabras distintas. Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia. O solo a cadencia. Es como tienen tres palabras, tres letras similares, por eso decía ahí. Sí, ver. Debe tener que ver con la vista o algo. Verbum y versus. Otra pregunta.